Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 7 titulada Ley Judía y Yeshua, parte número 3. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso que es importante poder aclararlo y así traer más información para poder refrescar ciertos elementos que estuvimos estudiando. En la clase número 5 de la ley judía y Yeshua parte número 1, estuvimos viendo ciertos aspectos como definiciones. Hablamos un poco de lo que era la Torá, que es instrucción, enseñanza. Fue lo que Dios le entregó a Moisés, compuesto por 613 mandamientos. Hablamos un poco de la diferencia de la Torá, es oral, que es toda la información hablada de generación en generación, y hablamos de la Torá escrita, que es la tradición judía, que luego fue llevado al papel, al escrito, la cual es la Torá, el Midrash, la Mishnah, el Talmud. Y eso fue lo que hablamos a grandes rasgos en la clase número 5, parte 1, y consideramos un texto allí en Shemot o en Éxodo, donde Éxodo 24:12, lo cual relata y desmenuzamos este texto. Cuando dice, cuando Moshe subió al monte, el Todopoderoso le informa que le será entregado un paquete de regalos y ello en lo que expresa lo cual les iba a dar, y está escrito en este texto, las tablas de piedra, la Torá y el mandamiento que he escrito para enseñarles. Y en esta oportunidad, cuando nosotros analizamos la clase, nos dimos cuenta que cuando se refiere a las tablas de piedra, se refiere a los 10 mandamientos que estaban tallados en las tablas de piedra, la Torá. Esto es la Torá escrita, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El mandamiento, esto alude a la Mishnah, que es la parte central del Talmud, de la tradición oral del pueblo de Israel, y la expresión que he escrito, esto es los Neviim y los Ketuvim, y para enseñarles, esto es el Talmud. Y aquí logramos evidenciar ciertos elementos que estudiamos en esta clase. Y luego aprendimos que según el Tratado de Berajot, que todo le fue entregado a Moisés o a Moshe, lo mismo, es el mismo nombre en hebreo, en el monte Sinaí. Todo le fue entregado allí en el monte Sinaí. Es decir, que la Torá oral, Dios se la entregó de forma oral directamente a Moshe. Y también lo que es la Mishnah, el Talmud. Todos estos elementos están compuestos dentro de la tradición oral y que luego el pueblo de Israel lo llevó a escritos. Debemos entender que estos escritos no son comentarios de los sabios o de los rabinos. La Torá oral fue algo que salió directamente de la boca de Hashem, la boca de Dios, y fue expresada y enseñada a Moisés con todos sus detalles. Por lo tanto, lo único escrito es lo que vemos en la Torá, y todo lo demás le fue entregada de forma oral a Moisés. Además, compartimos en las clases que la Torá oral no es explicación de nada. Dijimos que es otro conducto por el cual el Eterno se comunica con la misma validez, la misma importancia de la Torá escrita. Vimos el ejemplo de Tzitzit. Estudiamos y entendimos a lo largo de las escrituras que cuando va aquella mujer que tiene flujo de sangre y toca el borde del manto de Yeshua, ella está tocando dentro del contexto cultural y de la identidad judía de Yeshua, está tocando los tzitzit que están casi al borde de las puntas de este talit del manto judío, donde aquella mujer al tocar estos tzitzit, ella es sanada. Entonces aprendimos que este precepto consiste que un judío se debe vestir una prenda con estas 4 puntas, con estos 4 tzitzit, donde se agregan en las puntas de las prendas estos flecos llamados tzitzit.
y fue lo que el Eterno le comunicó y le enseñó todos los detalles desde este precepto a Moisés. Y luego Moisés enseñó al pueblo y luego lo escribió en la Torá. Es así el flujo de información. Hashem le enseñó a Moisés, le entregó toda la tradición oral con todos sus detalles y él a su vez lo enseñó al pueblo y luego lo escribió en la Torá. Posteriormente estudiamos en las clases de por qué la Torá se escribió. Si Dios le entregó todo oralmente a Moisés, ¿para qué escribió la Torá? Y los siguientes motivos que dimos fueron tres. Estos tres motivos eran enseñarnos la conducta de Dios con el ser humano. Por otro lado, entendimos que era importante revelar la historia divina y cómo Hashem dirige el mundo y que están revelados en ciertos aspectos literales de la Torá o de la Biblia. Entonces, el primer motivo es para enseñarnos cómo Dios dirige al mundo a través de la historia. Y esto es un elemento muy relevante. El segundo motivo por cual fueron escritos, la Torá escrita, fue para que nosotros pudiéramos conocer los preceptos, es decir, pudiéramos tener el precepto de la Torá y que en cada episodio de las escrituras de la Torá siempre se señala que el Eterno le habló a Moisés diciendo, o habló el Eterno a Moisés ordenando. Habla a los hijos de Israel. Estas son expresiones que revelan ciertos elementos muy importantes, donde luego el creador relata cierto precepto. Entonces es sabido que el motivo de los preceptos no nos fue revelado excepto un precepto. Es decir, que hay preceptos que fueron escritos y hay preceptos que no fueron escritos. Y podemos ver uno de ellos, la provisión de comer el nervio ciático de un animal, lo cual dijimos que era el Gid Hanashé, donde ocurre cierto episodio en la escritura donde Jacob luego se enfrenta con un ángel y el ángel, no pudiendo sacarse de encima al patriarca, cuando amanece, el ángel lo derrota y lo hiere en el muslo. Eso lo hace con Jacob o con Jacob en Génesis 32-33. Y es por eso que luego se enseña que el pueblo de Israel no debe comer, no comerán los hijos de Israel el nervio ciático. Entonces, este pasaje se enseña la razón del precepto y que para este motivo fue escrita la Torá. Entonces, aquí vemos en este episodio que fue escrito para enseñarlos los motivos de los preceptos, de por qué luego se ordena al pueblo de Israel a que no coman el nervio ciático a través de esta historia, de este episodio. Luego hablamos de otro ejemplo, de la mujer amada y aquella que era odiada. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, verso 15 al 17. Si un hombre tuviera dos mujeres, una amada y otra odiada, y las dos le dan hijos, la amada y la odiada, y el hijo primogénito es de la odiada, entonces ocurrirá que el día que hace que sus hijos hereden lo que él posee, no puede darle el derecho de la primogenitura al hijo de la mujer amada antes que al de la mujer odiada. Entonces, aquí vemos estos elementos que está allí en las escrituras en Deuteronomio o en Devarim. Luego entendemos en Génesis, vemos cómo Jacob le da el privilegio más a José, que era el de la mujer amada, es decir, de Raquel, puesto que Jacob estaba profundamente enamorada de Raquel. A posterior, lo analizamos en la escritura, cómo el primogénito era en realidad Reubén, y que era hijo de la no amada, lo cual era Lea. Es por ello luego que en Deuteronomio capítulo 21
vemos cómo la Torá, cómo la Biblia recalca el precepto que no se puede dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada antes que al hijo de la mujer odiada. En efecto, ¿qué iba a acontecer? Y lo que vemos a lo largo de las escrituras en Génesis, en Bereshit, que se iban a desatar grandes calamidades, que fue lo que aconteció luego cuando José va a Egipto y todo lo que tuvo que vivir y todo lo que luego pasa en Egipto como tal. Entonces, todo esto ha sido enseñado para luego comprender ciertos episodios y ciertas enseñanzas de Yeshua. Es por estas razones que estamos considerando muchos elementos del pueblo de Israel para que podamos interpretar correctamente a Yeshua y el Nuevo Testamento. Y el punto, el motivo número 3, que fue escrita, la Torá escrita para las naciones, para que las naciones tuvieran una Torá y aprendieran una Torá literal. Entonces Hashem allí permitió que solo la Torá escrita se compartiera, pero no la Torá oral. Debemos comprender, mis queridos, mis queridas, que la Torá oral es una gran herencia en el pueblo judío, el cual no se ha compartido abiertamente a todas las naciones. Recientemente se está compartiendo. Y por esta razón debemos comprender que como se ha mantenido, guardado y preservado la Torá oral en el pueblo judío, es que vemos al pueblo de Israel unido en una misma fe, en una misma creencia. El pueblo de Israel tiene una misma fe, una misma creencia, los mismos pilares y credos. Pero lamentablemente luego vemos en distintas religiones que cada uno cree algo distinto, con una doctrina distinta, con una mentalidad distinta, y existen una gran variedad de denominaciones, lo cual es muy triste verlo en esta realidad. Esto quiere decir que cada una de las religiones que vemos en la actualidad han interpretado según su perspectiva y donde muchos de ellos discrepan y tienen su diferencia, es que este texto quiere decir esto, es que este texto quiere decir esto otro, y así sucesivamente, lo cual han generado distintas interpretaciones, diversos dogmas, enseñanzas, interpretaciones muy alejadas de la realidad y sobre todo del pueblo de Israel. Pero el gran pero aquí es que el pueblo de Israel siempre ha seguido con una misma fe, con una misma creencia, con una misma sola dirección, con distintos pilares fundamentales en el pueblo de Israel. Ellos se han mantenido hasta el día de hoy con todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hay algo que ellos tienen, que es la Torá oral, la tradición oral. Entonces, mis queridos, estamos hablando de todas estas cosas, de todos estos aspectos para entender aún más de la legislación rabínica, entender ciertos aspectos rabínicos. Aquí estamos hablando temas de rabinos, sin incluir aún los que son temas de cábala, que son aspectos mucho más profundos, que incluso aspectos que son de secretos, aspectos espirituales que también Dios le revela a Moisés en el monte Sinaí. Estos temas, en alguna oportunidad, con la ayuda del Creador, también queremos profundizarlo en futuras clases. Y que luego poco a poco lo vamos a ir estudiando y aprendiendo, pero debemos mencionarlo en esta oportunidad, de que todos estos secretos, sea Torá oral, se han mantenido en el pueblo de Israel de generación en generación hasta nuestros días. Ahora, el tercer motivo, ¿cuál era? Era precisamente para que las naciones tuvieran una Biblia, tuvieran una Torá, también para enseñarnos, para que nosotros como naciones, el mundo entero tuviera una Biblia, tuviera
una Torá, pero considerando ciertas condiciones, ciertas restricciones que son muy importantes al momento de estudiar. Y una de ellas es tener una Torá, una Biblia adecuada, una Biblia apropiada, una verdadera traducción más apegada al pueblo de Israel para poder interpretar correctamente las Escrituras. Entonces debemos considerar estos aspectos. Lamentablemente hoy tenemos ciertas ideas que si Dios, que solamente Dios o que solamente el Espíritu de Dios es el que revela y que nadie más nos puede enseñar o ningún líder nos puede compartir o que nadie nos puede revelar ciertos elementos de la Biblia o de la Torá. Lamentablemente existen estos elementos, existen estas circunstancias donde se genera estas controversias. Ahora debemos nosotros comprender las condiciones correctas para estudiar apropiadamente la Biblia, para estudiar apropiadamente la Torá. Y estas restricciones lo vimos en clase, lo cual era estudiar de una tradición judía erudita y no de falsificaciones, es decir, de una Biblia judía, de una Torá judía, no Biblias que han pasado filtro tras filtro tras filtro, o de idioma tras idioma tras idiomas. Entonces es importante estudiar una Biblia judía, una Torá que sea directamente del hebreo al español y que además ojalá tenga algunos comentarios con la visión judía para poder comprender lo que vamos estudiando o leyendo. El segundo punto que también consideramos como ciertas condiciones para entender y estudiar las escrituras es estar bajo la tutela o la dirección de personas, de líderes o conocedores de la Torá para cualquier pregunta y así ellos también nos puedan marcar la dirección. Y esto es lo importante de entregar dirección y sobre todo de formación, porque nosotros podemos tener muchas personas a la cual escuchamos y aprendemos de ellos. Podemos tener muchas personas a lo cual nosotros vamos aprendiendo y estudiando, pero una cosa es tener un maestro, otra cosa es tener un mentor, alguien que se dedique tiempo a nuestra formación, a nuestro crecimiento, a poder marcarnos el paso, a nuestra formación espiritual y crecimiento también, que es bastante relevante. Ahora debemos entender por qué es importante estar bajo la tutela del pueblo de Israel o de personas conocedoras de la Torá. ¿Por qué es importante esto? Y aquí hay que dar un ejemplo. Si ocurre una situación específica en una familia, por ejemplo, una situación específica que se dio en su familia y que ocasiona tanto impacto que toda la vecindad o todos los vecinos se enteraron de lo que pasó. Ahora, ¿qué haría usted? ¿Iría a preguntar a los vecinos o iría directamente a la familia de dicha situación que sucedió? Claramente usted iría a la familia. Asimismo pasa actualmente, lamentablemente pasa esto, que usualmente vamos a los vecinos y no vamos directamente a la fuente, que es el pueblo de Israel, donde sucedieron todas estas cosas. En el pueblo de Israel, donde está la familia judía, donde está el pueblo de Israel y donde ellos manejan todos estos elementos de la Torah oral. Entonces Dios le entregó la Torah escrita y la Torah oral, no se las pasó a los vecinos, sino se las entregó directamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Directamente Dios le entregó la Torá al pueblo de Israel. Por lo tanto, no tenemos que ir a preguntarle al vecino, tenemos que ir a la familia. Tenemos que ir a la fuente del pueblo de Israel. Y el tercer elemento, lo cual también hablamos fue
saber aceptar y acatar ciertas limitaciones que se deben cumplir. Y esto es también un punto muy relevante. Ahora debemos ver otros elementos que también vamos a refrescar en esta oportunidad. Hablamos de dos conceptos muy importantes, lo cual eran de Oraita y de Rabanán. Torá de Oraita y Torá de Rabanán. Oraita, ¿qué quiere decir? Preceptos que no figuran escritos en la Torá, y la Torá de Rabanán son preceptos que ordenaron los sabios. Recuerde siempre esto. Existen varios preceptos en la Torá que solo son de Rabanán, es decir, de los sabios, y asimismo preceptos de Oraita que no figuran escritos en la Torá. Y aquí vamos a leer un texto que es muy clave para que usted pueda leerlo en la Torá, sería lo ideal, o si no, en las escrituras, en su Biblia tradicional. En Éxodo capítulo 22, verso 16. Y voy a dar lectura y dice: si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. La palabra dote quiere decir deberá pagarle. Cuando nosotros leemos este texto en Éxodo 22, 16. Deberá pagarle y tomarla por esposa. Y nos habla de esta expresión de dote. Ahora, ¿qué significa dote? Hay que profundizar este concepto. ¿Qué significa dotar a una mujer? El dote, explica Rashi, uno de los comentaristas de la Torá, que lo hemos mencionado en anteriores clases, dice y expresa, enseña que se trata de la ketubá. La ketubá es un contrato matrimonial, es una ley entonces de Rabanán. ¿Por qué? Porque es un aspecto, un precepto que ordenaron los sabios. Ahora, existe una parte en la Torá donde Dios le haya dicho a Moisés: haz un contrato matrimonial donde están todas estas leyes. No, no existe. Entonces, ¿cómo Dios está pidiendo un contrato matrimonial si Él jamás ordenó hacer un diseño de un contrato? Entonces, ¿dónde sale? ¿Dónde aparece ese contrato o ketubá para dotar a esa mujer en Éxodo 22:16? Esto, mis queridos, ya venía por los sabios de cada generación. La ley de hacer un contrato matrimonial venía de los sabios. Y Dios lo que hizo en este episodio, se colgó de esa ketubá, se colgó de este mandamiento, de este precepto, para establecerlo como un precepto, para establecerlo como un mandamiento. Esto es entonces la Torá de Rabanán. Por lo tanto, cuando los sabios establecen ciertos aspectos, siempre van a ser con fines positivos, que están basados en ciertas vivencias, en ciertos análisis de situaciones reales. Por esta razón, todo lo que hace Dios en este caso de Torá, de Rabanán, es tomar algo que ya los sabios habían establecido en la Torá oral. No hay ningún precepto en la Torá escrita donde Dios entregue un diseño de cómo hacer la ketubá. Pero cuando uno va a los judíos, a la tradición del pueblo de Israel, a la Torá oral, encontramos que el pueblo de Israel se casa en una jupá. La jupá es todo un procedimiento donde la esposa, el esposo, se casan a la luz de las estrellas.
y tiene todo un procedimiento de ceremonia muy hermoso. Pero no hay ningún precepto que diga que debe casarse bajo una jupá o que debe casarse de tal forma. Pero en la Torá oral se sabe que incluso el patriarca Abraham se casó bajo la jupá. Esto es Torá oral. Y por esta razón es que luego los sabios lo establecen, todo el proceso de la jupá, de casarse bajo las estrellas y además generar esta ketubá, este contrato matrimonial. Existen preceptos de oraita que la Torá no los escribió. Es decir, Hashem los reveló ciertos preceptos a Moshe que no se escribieron. Ya entendimos un poco lo que hablamos recientemente de la ley de Rabanán, de la Torá de Rabanán. Ahora vamos a ir a los preceptos de oraita, que son aquellos que Hashem, que Dios le reveló ciertos preceptos a Moisés y que luego no se escribieron. Y para ello hay que dar un ejemplo en Deuteronomio capítulo 12. Capítulo 12, verso 21, perdón. Aquí vamos a leerlo, 12, verso 21. Si tuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado como te he mandado yo. Y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Entonces aquí vemos en Deuteronomio 12, 21 que la Torá dice que Hashem está mandando a Moisés a matar animales. Pero si usted lee este texto, hay una frase que dice, ¿cómo te he mandado yo? Incluso en las versiones de la Torá dice, ¿cómo te ordené? ¿Cómo te he mandado yo? Entonces, cuando dice que Hashem escogiere en este texto que estamos desmenuzando, habla de Jerusalén. Cuando habla luego, posteriormente, de matar tus vacas y tus ovejas, está aludiendo también de cómo faenar el ganado mayor, el ganado menor, que Hashem te diera. Y luego aparece de la forma en que Hashem te ordenó, como te he mandado yo. Y ahí está la clave de este texto. La pregunta nace aquí. ¿Cuál es la forma correcta de matar un animal? ¿Cuál es la forma en que Hashem ordenó matar al ganado mayor o menor? No está en la Torá. ¿En qué parte de la Torá se dice cómo se debe faenar el ganado mayor y menor? No aparece. Pero la Escritura sí señala lo siguiente: te lo ordené, te he ordenado yo. Aquí vemos entonces, mis queridos, otra evidencia de la Torá oral. Porque si preguntamos a un no judío cómo se debe matar un animal, no va a saber. Pero si le preguntamos a un judío que tiene tradición oral, claramente que va a saber, porque Hashem transfirió esta información de forma oral a Moisés, y Moisés a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos se lo transfirieron a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea, y así luego a todo el pueblo de Israel. Y fue Moshe quien recibió de forma oral cómo se debían matar los animales en Jerusalén. Entonces aquí estamos viendo preceptos de oraita, preceptos que fueron dados a Moisés de forma oral, pero que la Torá no lo escribió, y estas le fueron explicadas a Moisés por boca del Eterno,
y luego Moshe transmite esta información al pueblo de Israel. Por ende, la regla oraita fue lo que le explicó a Hashem directamente a Moisés, aunque no figura en la Torá. Hashem le reveló estos aspectos a Moisés de forma oral, y toda esta información oral fue pasando al pueblo judío de generación en generación. Aquí vemos que la Torá oral es completamente válida. Por eso debemos eliminar, mis queridos, este pretexto que siempre existe de que si no está en la Biblia no lo creo. Y ahora nos damos cuenta que hay muchas cosas que no están en la Biblia. Incluso en el Nuevo Testamento hay escritos que no están en la Torá. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un texto donde dice que las mujeres deben callar en la congregación, así como está escrito en la ley. Pero cuando vamos luego a la ley, no aparece en ninguna parte de que las mujeres se deben callar. Entonces, ¿de qué habla Pablo en este episodio? ¿Qué es lo que habla Pablo? Lo que tenía Pablo, mis queridos, era la tradición oral. El pueblo de Israel siempre ha tenido la Torá oral. Por eso vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento y que lo hemos dado en clases anteriores, de Janes y Jambres, que se fueron en contra de Moisés. Esto está en Timoteo, capítulo 3, verso 8. ¿Acaso se inventa en este texto? ¿Se inventa de los magos egipcios de Janes y Jambres? ¿De dónde es que sale Janes y Jambres? Si luego en la Torá escrita no está, esto aparece sin dudar, mis queridos, en la Torá oral. Allí aparece esta información. Es que el pueblo de Israel siempre, pero siempre ha tenido la Torá oral. Por esta razón, debemos comprender que oraita es aquello que no está en la Torá escrita, pero sí en la Torá oral. Oraita fue lo que Hashem comunicó directamente de su boca a Moshe. Aunque no figura en la Torá, por ejemplo, los tzitzit, las leyes de Shejitá, es decir, de cómo degollar un animal, cuando la Torá expresa siempre, así como te lo ordené, nos vamos a dar cuenta que luego de esto, de esta expresión, no va a aparecer el cómo. Y allí donde necesitamos la Torá oral para comprender. Cuando usted lea cómo te lo ordené, pero ¿dónde está en la Torá? No va a estar, no está esta información, pero sí está la tradición oral. Y luego tenemos la Torá de Rabanán, lo que no le fue dicho explícitamente a Moisés, pero que viene de los sabios. Y aquí hicimos un gran repaso de la clase número 5 y 6, la parte 1 y 2 de la ley judía y Yeshua. Ahora vamos a continuar con la clase número 7, ley judía y Yeshua, parte número 3. Continuamos con la Torá escrita y Torá oral. En la introducción a su obra Mishneh Torah, escribe Rambam, que fue el conocido llamado maestro rabino Moshe Maimónides, la siguiente afirmación. Todas las misbot, recuerda que misbot es mandamiento, le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, con su correspondiente significado, como está escrito. Y te doy las tablas de piedra, la Torá y la mitzvah. La Torá es la ley escrita y la mitzvah es la ley oral. Todo esto le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí.
Antes de su muerte vemos cómo Moisés deja por escrito toda la Torá. Incluso le dio un libro a cada una de las tribus. Y otro libro fue puesto en el arca para todo el tiempo. No puso por escrito la mitzvah, que es la explicación de la Torá, pero la enseñó a los ancianos, a Yehoshua, a Josué y a todo Israel. Eso sí fue lo que hizo Moisés, enseñó. Y por eso tenemos mucha información en la Torá oral a través del Midrash que vienen a complementar ciertos aspectos de los mandamientos o lo que nosotros luego estudiamos en la Torá escrita. Y allí vamos a tener mucha información más adelante y que claramente actualmente la tenemos. Ahora bien, ¿por qué no la puso Moisés por escrito? ¿Por qué nos dio Dios parte de la ley por escrito y su interpretación general en forma oral? Entonces, si examinamos los métodos de enseñanzas actuales de distintas instituciones educacionales, veríamos que la instrucción se basa usualmente en materia escrita, algo que se le agrega una explicación oral. Es decir, que la lección escrita no puede por sí misma presentar la sustancia. Por ejemplo, cuando se hace una exposición, usted va a tener una presentación con ciertos elementos puntuales en dicha presentación, y que luego usted va a salir de su boca toda la explicación, todos los detalles, con toda la sustancia y todo el contenido que luego va a compartir de forma oral. Es por esta razón que la lección escrita no puede por sí misma presentar la sustancia de un modo totalmente carente de ambigüedad, ni puede agotar efectivamente todas las posibilidades que ofrece la explicación oral. Por consiguiente, nuestra ley nos fue dada del modo más efectivo, combinando los preceptos escritos concisamente con una amplia y detallada explicación oral, tendiente a ilustrar la implementación de los preceptos en uso. Es por eso que en el pueblo de Israel tenemos tanta información extra. Tenemos tanto contenido que nos viene a enriquecer, que nos viene a aumentar nuestra percepción, que nos viene a ayudar en nuestra interpretación y cómo nosotros entendemos y leemos las escrituras. Además, algo que debemos comprender es que la Torá, la ley, es viva y liga al judío a cualquier sociedad en la que viva. Aquella debe ser claramente entendida a la luz de las civilizaciones cambiantes y las distintas sociedades. ¿Qué requiere la ley en distintos sistemas de comercio? ¿Cómo nos orienta para vivir en una era de tecnología avanzada? ¿Cuál debe ser nuestra posición moral en vista de los efectos del avance tecnológico sobre la sociedad? La Torá fue solo entregada para la generación de Moisés. Mis queridos, la Torá fue entregada para todas las generaciones, porque la Torá, la Biblia, es eterna. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud de la ley respecto a la polución ambiental, a los derechos de privacidad o los precios exorbitantes? Punto A. Punto B. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los numerosos artefactos eléctricos? En la época de Moisés no habían todos estos elementos,
¿Puede entonces el hígado ser asado sobre un artefacto eléctrico en lugar de serlo sobre fuego? ¿Puede cumplirse el precepto de la bendición después de la comida haciendo uso de un micrófono? Los platos de carne o leche tratados químicamente son kosher o son kasher o apropiados. Eso quiere decir kasher, apropiados. Y aquí entramos en los últimos elementos a considerar. Y estos planteamientos que son necesarios cuestionarnos, que son necesarios que nosotros podamos hacernos estas preguntas. Aún cuando la explicación hubiese sido puesta por escrito, habría sido necesario agregar con el correr del tiempo nuevas interpretaciones. Y así fue como Rabí Yehudá Hanasí decidió que la ley oral, la Torá oral, debía ser registrada. Y por eso luego vemos en Berajot 54a lo siguiente, la siguiente afirmación y todo lo que hace Rabí Yehudá Hanasí. Es tiempo de realizar la obra de Dios y difundir tu ley. ¿A qué se refiere a la Torá oral? Por eso incluso el apóstol Pablo luego dice en Gálatas 3:2 lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Ruaj, el Ruaj HaKodesh, por obras de la ley o por el oír con fe? Antiguamente la Torá, mis queridos, se transmitía de forma oral. Incluso las enseñanzas de Yeshua, todas eran de forma oral. Que actualmente los tengamos escritos es otra cosa. Pero en el primer siglo, cuando se documenta esta información, fue mucha información de Torá oral. Pues debemos comprender que allí está la esencia, allí está la sustancia, allí está el contenido, allí están las interpretaciones adecuadas en la Torá oral que el pueblo de Israel siempre ha mantenido intacta, que siempre ha mantenido fielmente. Allí ha estado. Y que luego en Gálatas vemos, en el capítulo 3:2, que incluso el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, oír la Torá viva, la Torá oral. El apóstol Pablo no tenía una Biblia, pero sí tenía mucha información oral que ya hemos analizado en minutos previos. Entonces lo que hizo Rabí Yehudá Hanasí, recopiló en este gran desafío todas las leyes existentes hasta fines del siglo II de la era actual y le dio a esta colección, escucha bien, a esta colección le dio el nombre de Mishnah. Ahora entendemos de dónde viene la Mishnah. Entonces, con la ayuda de esta obra, la gente de su generación pudo estudiar la ley y recordarla fácilmente, recordar la Torá oral. Pero pronto resultó obvio que esa explicación era solo apropiada para su generación. Las explicaciones de la Mishnah requirieron 300 años en ser recopiladas y son conocidas con el nombre del Talmud. 300 años se demoraron en recopilar toda esta información y llevarlo a este libro conocido como el Talmud, que es Torá oral. Y muchos elementos bastante interesantes que vemos en estos escritos. Luego vemos a otros personajes bastante relevantes, los cuales Rabina y Rab Ashi, lo cual organizaron y completaron, confiaron en que sirviese como una clara exposición de la ley para los estudiosos de su generación y las siguientes. Pero el Talmud tuvo que ser interpretado ya
para la siguiente generación, y de este modo los comentarios de los Geonim y los Rishonim fueron anexados a él. Las autoridades comienzan a desmenuzar la Torá oral y explicar a las demás generaciones existentes hasta nuestros días. Aquí vemos cómo Rabí Yehudá Hanasí recopila toda esta información llevada a la Mishnah, donde luego se llevan estas explicaciones y que todas estas explicaciones son mencionadas en el Talmud, y que luego Rabina y Rav Ashi empezaron a organizar y completar esta información, y donde los comentarios de los Geonim y los Rishonim también fuesen anexados y que sirvieran de material de estudio, que sirvieran parte de la tradición oral que hasta actualmente está presente en nuestros días. Y así, mis queridos, entendemos que solamente tenemos el 10%. Si usted creía que ya la Biblia tenía mucha información, tenemos solamente el 10% de toda la información. Aún nos falta un 90% que estudiar, que aprender de la Torá oral, de la tradición del pueblo de Israel. Con esto, mis queridos, damos terminada la clase de la ley judía y Yeshua, finalizando este primer curso de la dimensión rabínica de Yeshua, y que es necesario pasar por todos estos elementos para interpretar correctamente las Escrituras y sobre todo el Nuevo Testamento. Nos vemos en las próximas clases y que el Creador del universo le bendiga y le guarde. Muchas bendiciones.